Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que tiene la conducción científica del doctor Daniel Stambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Daniela Marín, que nos va a hablar de bullying, un tema muy de moda pero lamentable. Así que con ella vamos a discutir todos los aspectos relacionados a este tema. Hola Dani, muchas gracias por acompañarnos. Hola Marité, es un placer estar acá con ustedes. Contame, ¿qué es el bullying? Bueno, Marité, vos recién decías un tema que está de moda, ¿no? Tenemos que pensar que el bullying es algo que, si bien hoy en día se está hablando mucho, es algo que existió siempre. Y no lo ¿sí? notábamos, tal vez. Por ahí lo que pasó es que, bueno, después de algunos años se empezó a conceptualizar y hoy en día, con la violencia que hay en las escuelas, ¿no? Y con todos algunos episodios recientes que han pasado, está más en boga de la gente empezarse a preguntar, bueno, ¿qué está pasando con todos los tipos de violencia en las escuelas? Y el bullying es un tipo especial de violencia, ¿no? Pues no tenemos que decir que toda agresión que sucede dentro de una escuela, o puede ser un club, o puede ser en el trabajo. En lugares, cuando hablamos de bullying particularmente, por lo general nos referimos a situaciones que pasan en niños de edad escolar. Ajá. A veces sí lo podemos polarizar a ciertas situaciones laborales. Como pero ahí no se llamaría bullying. Tendríamos que ver si lo llamamos bullying o cómo lo llamamos, ¿no? Ya cuando somos adultos, ¿no? Pero el bullying tiene unas características que lo distinguen de otro tipo de violencia, ¿sí? Que tiene que ver con la intención de causar un daño, con una acción, con un individuo dañado que se perpetúa en el tiempo, no es un hecho aislado. O sea, bullying no es que dos compañeros, algo que vemos mucho, arreglen agarrarse a piñas afuera de la escuela. Eso es una agresión, un acto violento, pero no es bullying, ¿no? Por ahí es esto, que se sostenga en el tiempo, que esté la intención de dañar y que haya una simetría entre la víctima y la persona que es victimario, ¿sí? La simetría puede ser, no sé, por chicos más grandes con chicos más chiquititos, puede ser por el tamaño físico, ¿no? Que uno haga abuso, tenga más fuerza que el otro. Puede que sea también por alguna situación de poder, porque alguna persona ocupa algún lugar más privilegiado o de liderazgo en el grupo y otro niño no. Y no nos tenemos que olvidar cuando hablamos de bullying que no tenemos que trabajar ni solo con las víctimas, ¿no? Y solo con el victimario, que también hay otras personas implicadas que son los testigos que por ahí miran pasivamente la situación, y lo que tenemos que pensar es que son 3 niños que sufren, y de los cuales nos tenemos que ocupar. Lo que no nos tenemos que olvidar es, primero, que muchas veces el bullying, y sobre todo cuando se da en niños muy pequeños, ¿sí?, que ahí hay muchas personas necesitando ayuda, porque a veces se arman como dinámicas grupales en las cuales el grupo de padres a veces va por la cabeza de un niño, ¿no? Y por ahí, que es el niño que o de la maestra la que no, agresión, o por la maestra que... La verdad que esas cosas no ayudan, sobre todo cuando son chiquititos. Lo que nos tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo hacemos con la grupalidad, para trabajar en las 3 personas que necesitan ayuda, ¿no? O en los 3 componentes? Por ahí las personas pasivas son muchos, los agresores pueden ser uno más, y las víctimas también pueden ser más de uno, ¿sí? Pero tenemos que saber que las estrategias de cuidado tienen que ser en conjunto y que tienen que ir hacia todos los chicos, ¿sí? Y como padres, ¿cómo te das cuenta que tu hijo, por ejemplo, puede estar sufriendo bullying? Y bueno, a veces hay problemas de que a los chicos les cuesta mucho decir que esto les pasa. Hay chicos que por lo general pueden ir y comunicarse y contarle al papá o contarle a la maestra que eso les está pasando. Por ahí eso no sería el problema, pero la verdad es que algunos chicos, o porque son más introvertidos, o porque por ahí recibieron respuestas de los adultos que minimizan el problema, ¿no? O no seas tan dramático, o bueno, y seguro, ¿y vos qué le hiciste para que te haga esto? Claro, ¿no? o si te pegó, o respuestas que instan a que los chicos se defiendan con violencia, que claramente no es lo adecuado, y tampoco el niño puede defenderse si no lo hubiese hecho, claro. ¿sí? Entonces por ahí tienden a replegarse esos niños y a sufrirlo pasivamente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ahí
vamos a ver que son chicos que tienen algunos síntomas somáticos y que se presentan sobre todo antes de ir a la escuela o que les pasa en la escuela, cuando ingresan a la escuela, y que eso implica que los vayamos a retirar. ¿Qué me refiero con síntomas somáticos? O chicos que se quejan de que tienen náuseas, dolores de estómago, de cabeza, ganas de vomitar, claro, cefaleas, ¿sí? Antes de ir a la escuela o después. Chicos que lloran o se angustian mucho cuando tienen que ingresar a la escuela, cuando antes esto no les pasaba, ¿sí? Es un cambio de conducta. Chicos que los vemos más irritables o que podemos notar que de repente tienen algún trastorno del sueño o que comienzan a tener pesadillas, chicos que vuelven a veces con algún moretón que no pueden explicar o que vuelven con sus útiles y sus elementos, puede ser su ropa también, con algunos elementos escolares rotos, o que pierden las cosas y no pueden explicar qué pasó, y a veces esto implica que es otro el que lo está rompiendo o que lo está sustrayendo como parte del bullying, ¿sí? Y bueno, muchas veces podemos notar eso si bien no todo esto es específico, ¿no? Hay que sospechar, digamos, que algo le está pasando. Algo está pasando, y entre las cosas que está pasando, no quiero ir a la escuela, me angustio antes de ir, voy a la escuela y me siento mal, y eso no tiene ninguna explicación clínica. Y también puede cambiar el rendimiento escolar. Y también, sobre todo, sí, porque el chico en la escuela está angustiado, está por ahí pensando a ver qué le va a pasar después o qué va a pasar en el recreo o a ver si le van a estar haciendo burla adentro del colegio, del aula, y no va a poder estar prestando atención o concentrándose en aprender, ¿no? ¿Hay alguna característica psicológica particular del victimario y de la víctima? Mira, Marité, hoy a veces uno creería, y yo creo que esto a veces es algo que hace que los padres rechacen mucho la idea de que su hijo puede ser el que está haciendo bullying, ¿no? Hay como una creencia que hoy en día por lo menos es muy errada, de que el chico que es o que tiene un acto violento o que hace bullying o que agrede a otro es un chico que seguro en la casa lo están violentando, ¿no? Por ahí eso lleva a que cuando uno, no sé, una mamá de un chiquito que sufre bullying o que sufrió alguna agresión, o una maestra cita a ese papá y le dice, mira, su hijo hizo tal cosa, es como, mi hijo nunca pudo haber hecho eso, ¿no? Que creo que es como la reacción natural, como claro, acusado, mal padre, pero... Y muchos papás lo que dicen, en mi casa no le enseñamos eso, en mi casa no lo tratamos así, en mi casa no tenemos esos valores. Y lo que nosotros tenemos que pensar, que hoy en día nuestros hijos no son criados solamente por los valores que nosotros le damos en casa, ¿no? Que estamos en una coyuntura de época por ahí muy violenta, donde la diferencia con el otro se agrede, donde no toleramos al diferente, no lo pensamos como algo que nos enriquece, donde los adultos también, por ahí le predicamos con la palabra. Y después ¿no? hacemos otra cosa. Predicamos con la palabra, el respeto, la tolerancia, y después nos ven insultando a un auto que pasó por al lado o mirando Instagram o alguna noticia e insultando y criticando por ahí al que piensa diferente o al que tiene tal característica física, mirá qué ridículo lo que... Entonces por ahí... mucha palabra y en no los hechos, ejemplo, claro. Pero también tenemos que pensar que hoy en día también nuestros hijos son criados por el algoritmo, viven en sociedad y por ahí consumen por las pantallas, claro, otras cosas que no son siempre los valores que damos en casa. Y que por ahí en casa pueden tener un comportamiento, pero no podemos garantizar que ese comportamiento en un grupo, en un niño que está tratando de hallar su lugar de pertenencia, lo haya encontrado, bueno, porque de repente algún día hizo una broma y fue gracioso y encontró ahí su lugar, ¿no? Tenemos que pensar que son chicos creciendo, no es lo mismo, obviamente, un niño que tiene la conciencia que tiene del daño, un niño que tiene 8 años o que tiene 7, hablar en una secundaria con chicos que ya son mucho más grandes y que tienen mucho más conciencia del daño, ¿no? Pero, a ver, siempre tenemos que pensar que ahí hay un niño o un adolescente con el que también necesitamos trabajar. A ver, ¿qué nos está queriendo decir mediante la agresión? ¿Por qué nos está pudiendo vincular llamando la atención, tal vez, otra manera? Claro. ¿Por qué está queriendo llamar la atención ahí? ¿Por qué encontró en la agresión un lugar? ¿Sí?
Y por lo general, en los niños que son víctimas, son niños que por ahí a veces, o sea, suelen sufrir más bullying, los chicos que no son hegemónicos, como decimos, los que por ahí, los chicos migrantes, los chicos que tienen alguna discapacidad, sí, claro. Por ahí son más blancos de cargadas o de burlas. Que las tenemos muchas veces naturalizadas, ¿no? Esto que a veces nos dicen los chicos, bueno, pero fue solo una broma, o a él no le molesta, ¿no? Que digamos... Que tiene anteojos, por ejemplo, claro, que es petizo, a él no le que es molesta gordo. que le digamos Peti. Por ahí los chicos, solo que siempre los insto a llamar, ¿y ustedes le preguntaron Sí. si le molesta? Porque por ahí él no se anima a enfrentarte y decir, che, no me gusta que vos me estés llamando con ese apodo o con ese sobrenombre, ¿no? Lo que siempre digo es no tenemos que esperar a que pase un hecho de bullying para poder intervenir o de que nos enteremos. Esta es una conversación que tiene que ser diaria con nuestros hijos y con la escuela. Tenemos que sacar el tema. Cuando nosotros le preguntamos a los chicos, nos enteramos de un montón de cosas que están pasando y que no habíamos recepcionado, porque por ahí no la vienen a contar. Y no la preguntamos tampoco. No la preguntamos. Porque estamos en nuestro mundo también acelerado y nos olvidamos también de preguntar qué te pasó en la escuela, cómo te trataron, te sentiste bien. O hacemos preguntas que son cerradas. ¿Cómo estuvo todo hoy? Bien. Ahí cerramos, claro. ¿no? Por ahí tenemos que empezar a preguntar más otras profundamente. cosas. ¿Qué fue lo que más te divirtió hoy de la escuela? Claro. ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿No? Y eso nos abre un diálogo. Otro tipo de diálogos en donde podemos hacer. ¿Y con quién jugaste en el recreo? ¿Con tus amigos sos más del que haces, jugás a las cosas que proponen los demás o vos también proponés en tu grupo y los chicos juegan a lo que vos querés, ¿no? Son todas preguntas que a nosotros... Disparadoras y que nos van a poder dar cuenta de qué lugar ocupa nuestro hijo en el grupo de pares. Tenemos que ir a un pequeño corte y ahora vamos a dejar para que la audiencia nos siga viendo el problema del ciberbullying. ¿Sí, Dani? Muchas gracias. A la vuelta. Hemos concluido este brillante primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, volvemos en un ratito. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con la licenciada Daniela Marín y bullying. Dani, habíamos dejado a la audiencia
para que quedara atrapada, todo lo referente, ahora vamos a tocar de ciberbullying. ¿Qué vendría a ser el ciberbullying? Bueno, a ver, el ciberbullying es todo aquella forma que hablamos recién de hostigamiento, de un acto que intenta causar un daño sostenido en el tiempo, con una disparidad de poder entre chicos que se desarrolla en cualquier plataforma digital o de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp. ¿Y qué desafío nos impone esto, ¿Es frecuente Marité? el ciberbullying? Es frecuente e incluso es mucho más frecuente que el bullying cara a cara hoy en día, ¿no? Porque, ¿y cuál es la dificultad que presenta esto para los adultos? Vos pensás que cuando nosotros éramos chicos y había uno sí dice, bueno, yo cuando iba al secundario, de la primaria no me acuerdo tanto, pero sí de la secundaria me acuerdo que había compañeros a los cuales le escondían la cartuchera, le comían el sándwich, le sacaban la colación del recreo, el sanguchito, las galletitas, o por ahí le pegaban un papel en la espalda con una frase burlona, o le hacían un dibujo burlesco en el pizarrón. Claro. Incluso conozco adultos que están todavía muy enojados por estas y se lo recuerdan, que pasaban en el colegio. ¿Pero qué pasaba en ese momento? Transcurría frente a otros. En ese momento entraba el profesor a dar la clase y todos eran buenos. Veía la imagen ahí, o del compañero decía, me sacaron la cartuchera, inmediatamente todos, la cartuchera tenía que aparecer, el dibujo se tenía que borrar, por ahí algunos iba a la dirección. Bueno, había un señalamiento de un adulto que decía, por acá no va. Claro. Y otra cosa pasaba para la víctima. La víctima la pasaba fatal, tan fatal como lo pasan ahora los chicos que sufren bullying. Pero se iba a su casa y ahí se olvidaba y terminaba por un rato el acoso, por lo menos hasta el día siguiente. Hoy en día lo que le pasa a las víctimas de bullying es que se van a su casa y el acoso sigue por el Instagram, por los grupos de WhatsApp, individual por WhatsApp, por todas las redes sociales que tengan. Y es un acoso de 24/7 que no termina más, ¿sí? Incluso hay páginas, nosotros detectamos dando talleres con los chicos que, por ejemplo, en casi todas las escuelas del municipio donde yo vivo, existían páginas generadas por chicos de la escuela que decían los scratches de o confesiones de tal colegio o los secretos de tal colegio, que les propongo a los que son docentes que investiguen esto en sus colegios, y son páginas que se dedicaban a un grupito de, y escrachaban con nombre y apellido que querían ser vivos, a poner fotos de alguien en una salida, a revelar secretos de la persona, a instaurar rumores, ¿sí? Con el daño que esto conlleva, haciendo que chicos falten a la escuela y no quieran volver, ¿sí? A través de lo que pasaba en estas páginas. Inclusive hubo casos de suicidios por ciberbullying. Incluso muchos chicos que tienen tentativa de suicidio, detrás de eso, a ver, el suicidio es multicausal, no vamos a decir que rara vez sucede por un solo evento que se precipita. En realidad tiene que ver con una personalidad subyacente, con algunas cosas, pero muchas veces el detonante de la tentativa de suicidio es el acoso escolar, ¿sí? Es uno de los detonantes que solemos encontrar los psicólogos infantojuveniles que trabajamos con esta población. A ver, un chico le está pasando mal y en el ambiente principal de socialización, que es la escuela, lo pasa fatal. Y la verdad es que no encuentran un lugar en donde estar, con la importancia que tienen los pares en su formación, en su crecimiento. En su formación, en su crecimiento, en su integración social, ¿sí? ¿Y qué pasa con el ciberbullying, con los adultos? Por ahí, con el ciberbullying, los adultos están en la clase, notan que hay algún mal clima hay alguna tensión en el grupo, pero en realidad no ven que pasa nada, porque no está sucediendo nada. Claro, porque no están en las redes. Todo sucede en la virtualidad, con lo que cuesta mucho más que puedan detectar e intervenir ante estas situaciones, ¿sí? Y también nos pasa lo mismo a los adultos. No olvidemos que recibir una humillación, una burla, el bullying a veces son golpes, acosos, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con contactos físicos, pero muchas veces son te cancelo, te bloqueo o te genero un malestar psicológico que muchas veces es más importante que hasta el mismo golpe, ¿sí?
y que pasa desapercibido, pasa en estos lados cuando nosotros tenemos las charlas y le empezamos a preguntar en los colegios, ¿no? Les decíamos, bueno, acá está, acá en este colegio, ¿tienen páginas del Scratch, de las confesiones? Sí, sí, ¿quiénes siguen esta página? Todos. Bueno, muchos seguían. Y ustedes se dan cuenta que, bueno, algunos le pedíamos que nos cuenten, les pedimos siempre que nos cuenten si alguna vez los burlaron en esa página o si ellos burlaron a otro. Por lo general, no, alguno cuenta algo que sufrió, los hacemos poner en su lugar. Algo que a los chicos les cuesta mucho, decir, ¿qué les parece que sintió esta persona? ¿Qué le pasó? Y la verdad que se debe haber sentido mal. Y tal persona no vino más al colegio por una semana o por un mes, no quería venir. O tal persona se cambió de colegio. Estas son cosas que pueden contar los chicos. Ahora, cuando uno le pregunta a los chicos, ¿y de quién es la culpa que se haya sentido así? Y dice, y del que hizo la página o el de que puso la burla. Ah, digo, ¿y alguien le puso corazoncito a la publicación? Sí, yo solo puse jaja porque me pareció gracioso. También ¿Y ustedes claro. piensen que eso no tiene ninguna consecuencia? Y la verdad es que los chicos creen que no. Uno los ve caer en vivo de que eso también tiene es parte, consecuencia. Claro. Que seguir una página que hace eso... Y ponerle jaja o corazoncito. Y poner jaja o que esas páginas, ¿por qué creen que existe? Y porque la persona no tiene nada que hacer. Y los que la siguen, si nadie seguiría esta página de burlas, claro. ¿existiría o no? Y no, y ahí uno dice, yo me voy a borrar. Entonces, digamos, hay que tener estos diálogos con los chicos, porque los chicos, a ver, hay una banalidad hoy en día de la violencia, una naturalización que muchas veces les hace a todas las personas que son testigos de esa violencia y que a veces tampoco la critican porque tienen miedos de ser los siguientes, ¿no? Claro. Si yo defiendo a otro porque están exponiendo su vulnerabilidad y digo, esta página la maneja tal o cual y después me va a tocar a mí. Claro. Entonces muchos chicos, por miedo o por banalizar, ¿no? O tomar como normal que maltratar al otro, bueno, es algo posible dentro de los vínculos, tienen una actitud pasiva que también sostiene esa violencia. Por eso yo te decía al inicio de este programa que es muy importante saber que ahí tenemos 3 personas con quien trabajar, que es la víctima, el victimario y todos los que pasivamente son espectadores de eso sin poder intervenir. Y requiere de mucha participación activa de los adultos. Esto pasa todos los días y en todas las escuelas o en todos los lugares de inclusión, en fútbol, bueno, en los lugares donde transitan los chicos grupalmente. Y no es necesario esperar a que haya una denuncia, una denuncia me refiero a una advertencia, o que alguien diga, bueno, acá pasa bullying, sino que es una conversación cotidiana que hay que mantener con los chicos. ¿Y qué pueden hacer los maestros y los profesores, por ejemplo, más allá de los papás? Y yo creo que los docentes tienen una situación muy difícil hoy en día, ¿no? Porque a los docentes está complicado, se les exige que por un lado se los van a comer crudos, sí, ¿no? Cuando estas cosas pasan, cómo no te diste cuenta y cómo vos no viste, pero por el otro lado cuando el docente reta, pone límites, también vienen los padres a la yugular. ¿Por qué lo retaste? ¿Por qué le dijiste esto? Pero él no fue, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que se tiene que instaurar algo cooperativo con la comunidad escolar. Por un lado, la escuela tiene toda una responsabilidad de gestionar lo que está pasando ahí in situ, adentro de su territorio, en donde tiene la responsabilidad de cuidar a los chicos. Y también tiene que trabajar con las familias, porque esto también se tiene que trabajar en casa, se tiene que hacer un equipo. No puede ser que un docente trabaje en el aula y que el papá en la casa le diga, pero tu maestro es un tarado, o bueno, claro, vos no tuviste nada que ver, o bueno, porque y que uno desculpabilice a su hijo. A veces los papás no sé, no quieren que su hijo tenga que cumplir o sea, pagar el costo de la responsabilidad de lo que hizo, se lo tratan de evitar. Bueno, por ahí está bien que él asuma la consecuencia. Si hizo algo que está mal, si violentó a otro compañero, los chicos no son inherentemente malos. A veces se arma una cuestión de la grupalidad. Claro. Que hacen en masa, hacen cualquier cosa. Y por ahí no tiene que ser punitivo, sino tiene que ser algo reparador, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pensar en este grupo? ¿Qué nos sirve? ¿No? A veces nosotros los adultos tendemos a dar respuestas adultocéntricas, a decir cómo nosotros resolveríamos el problema de los chicos. Creo que ahí los tenemos que escuchar más, saber qué es lo que necesitan, cómo nos piden que mediemos, que intervengamos y que los cuidemos.
Porque es complicado realmente, como vos decís, y muchas veces los papás vienen y se la toman con la docente, con la dirección, y como vos decís, no ven lo que hizo su hijo. ¿Y hay una personalidad especial de esos chicos también? Y yo diría que hoy en día, bueno, algunos chicos, por supuesto, los chicos que son criados con violencia, por ahí van a tender a reproducir acciones violentas sobre los otros, pero no quiero decir que hoy en día ese es el estereotipo de niño que hace bullying, porque como digo, vivimos en una sociedad en que la violencia está muy convalidada, ¿no? Justamente si yo soy el que bardeo, insulta, por ahí soy el más vivo del curso y es un valor que hoy en día no se está sancionando tanto. Entonces, a ver, pensemos, si somos papás, pensemos que en cualquier momento puede haber alguna acción que por lo menos desde el grupo nuestro hijo se tienda a ver involucrado y por lo menos al menos no se anime a hacer parar a la persona que está ejerciendo la violencia, ¿sí? Que sea ese espectador pasivo que no sabe cómo gestionarla. No sé si todos los chicos pueden ser perpetradores de bullying, ¿sí? Pero yo creo que sí todos los chicos en algún momento se pueden estar envueltos y no poder intervenir ni para sancionar, ni para correrse, ni para ayudar a la víctima. Por eso es importantísimo que hablemos mucho de esto en casa y que le demos estrategias a los chicos para poder manejarlo ante una eventual posibilidad de que esto suceda. Bien, tenemos que terminar ya el programa. ¿Querés hacer un concepto final, alguna comunicación final? No, me parece que hay que dialogar más con los chicos, ¿no? Que no hay que esperar que los chicos nos traigan el problema, sino que los papás tenemos que tratar. Sé que en nuestra vida de los adultos de hoy en día el poliempleo es una locura, pero preservemos momentos para poder charlar con nuestros hijos y hablar de los distintos lugares por donde ellos transitan, por las pantallas, por la escuela, por los lugares físicos, cómo se sienten y cómo se están constituyendo como ciudadanos de este mundo, como seres humanos, ¿no? Muchísimas gracias, Dani, te vamos a volver a invitar. Bueno, muchas gracias, Marité. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta y que nos enseñó la invitada, preservemos momentos para dialogar con nuestros hijos. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Gracias.